En el día de hoy vamos a hablar de la variabilidad genética, la meiosis, enfermedades hereditarias. ¿Te has preguntado por qué todos somos diferentes? ¿Por qué hay personas más altas, unas más bajitas, algunos con cabellos oscuros, otros con cabellos claros, otros con cabello churco, otros con cabellos largos? ¿Por qué hay personas que se enferman más? La respuesta es la variabilidad genética. Hoy te queremos explicar de una manera sencilla por qué se produce y por qué es tan importante en la vida diaria. ¿Por qué se produce la variabilidad genética? Se da cuando el ADN cambia. Si nos damos cuenta en la figura, en el gráfico, hay un cambio en el ADN. Cambia o se combina de diferentes formas. Eso sucede por varios mecanismos. Mecanismos que son mutaciones en el ADN que se producen, pueden ser heredadas, pueden ser por el medio ambiente. La meiosis. En la meiosis hay una forma especial de división celular que mezcla los genes del padre con los de la madre, ¿sí? En la fecundación aleatoria también. Cada combinación, mire, si nos damos cuenta en la figura, cada combinación de óvulo y esperma crea un individuo diferente. Entonces, aquí hay una recombinación también. Y en la migración genética, cuando el individuo de distinta población se recruza. La variabilidad genética genera y nos permiten generar nuevos cambios, redoblar los genes, selección natural y evolución de algunas especies. ¿Por qué la meiosis genera la variabilidad genética? Sencillo, es un proceso que forma las células celulares. Aquí se forman las células sexuales, Los cromosomas intercambian, ¿sí? Recordemos que la madre da 23 cromosomas, el padre 23 cromosomas y que allí en el óvulo, ahí se van a formar todas las células sexuales. Los cromosomas intercambian pares de ADN y se distribuyen al azar. ¿Listo? Esto crea millones de cambios genéticos. En cambio, en la mitosis se crea una copia igual, una copia idéntica. Como un ejemplo, en la meiosis es donde se da la variabilidad genética en la meiosis. La mitosis crea copias idénticas. Un ejemplo, como cuando nosotros la piel se nos quema, se regenera, o sea, se vuelve y se regenera el tejido idéntico, igualito. Entonces, solo en la meiosis se genera la variabilidad genética. En la variabilidad genética podemos darnos cuenta que personas distintas obtienen distintos resultados. Resultados es un tratamiento. Si vemos la gráfica, hay dos personas con manos diferentes y con tratamientos diferentes, o sea que van a tener resultados diferentes, distintos. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un resultado distinto porque tienen genes diferentes por la variabilidad genética. Si nos damos cuenta de la figura que está debajo, que es un rostro, hay una variabilidad ahí de riesgo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay unos genes deteriorados, ya dañados, ¿sí? Predispuestos a una enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? También hay algo muy importante que influye allí, que son los factores de riesgo. En las enfermedades influyen mucho los factores de riesgo, como cuáles, como la dieta, como el alcohol, como la obesidad, como las infecciones, la edad, el factor genético, que es muy importante, y también la alimentación. Esto influye muchísimo, muchísimo, y es un factor de riesgo que influye ¿en quién? En las enfermedades, en cómo reaccione cada individuo frente a las enfermedades. Por eso hablamos de la medicina personalizada.
el ADN mitocondrial en la historia evolutiva. El ADN mitocondrial se hereda siempre de la madre. Si nosotros miramos la gráfica, en la variabilidad genética hay una variante del ADN que existe en cada individuo de cada especie y el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Es como la cápsula del tiempo, van quedando allí, va quedando allí. ¿Qué va quedando? Va quedando en el ADN, ¿sí? Todas esas patrones hereditarios. Los estudios nos permiten rastrear nuestros ancestros y entender cómo se movieron las poblaciones humanas a lo largo de los años, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero tenemos que tener claro que el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. En esta última gráfica nos podemos dar cuenta que hay un grupo de personas que hacen parte de un grupo de salud, de un equipo laboral. Es muy importante conocer cómo funcionan las células porque nos permite identificar los daños ante cualquier riesgo. Nos permiten identificar si estamos en riesgo laboral. Por ejemplo, si trabajamos con químicos, si trabajamos con rayos X, entonces de una u otra manera es muy importante conocer cómo funcionan las células, identificar el problema y conocer cómo podemos prevenir de manera preventiva, cómo nos podemos cuidar para que evitemos ese riesgo biológico que esté, como dicen, latente allí. Esto nos permite es detectar las exposiciones a sustancias, a químicos, a reactivos y de una u otra manera sentirnos más seguros en el ámbito laboral. Entonces vamos a hablar aquí un momentico de lo que es la genética. La genética es aquello que nos identifica, que identifica el individuo, ¿sí? Entonces la variabilidad genética es clave para entender nuestra diversidad, nuestra salud y nuestra historia. Conocer no solo es importante para la ciencia, sino también para cuidar mejor de nosotros mismos y del mundo que vivimos. Y allí en la gráfica podemos ver que somos diferentes, que tenemos estatura, ojos, cabello, sangre, ADNs, que hay una hemofilia, que hay síndrome de Down, que hay un enanismo, daltonismo, todo esto se surge y se da gracias a la variabilidad genética. Muchísimas gracias por este espacio.